El título de este estudio, Promesas para recibir el Espíritu Santo. Y ya hemos llegado a prácticamente a la noche 34. Y vamos entonces a mirar cuáles son las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra para recibir el Espíritu Santo. Aquí vamos a mirar las primeras promesas. Aparece en Lucas capítulo 11, versículo 13. En ese capítulo de Lucas se nos está diciendo, se nos dice que nosotros debemos pedir el Espíritu Santo. Necesitamos pedir el Espíritu Santo. Si nosotros no pedimos el Espíritu Santo, no lo vamos a recibir. Eso es lo que el libro de Lucas nos está diciendo. Sí, y ese pedido no debe ser solo una vez. Pedí el Espíritu Santo por allá hace años. No, el pedir el Espíritu Santo es una condición para Dios darnos el Espíritu Santo. Es que lo debemos pedir constantemente. Debemos pedir constantemente. Cada día debemos pedir el Espíritu Santo. Es una de las tareas que tenemos, porque es una condición que Dios ha puesto para darnos el Espíritu Santo. Pedirlo. Sí, cada día hay que pedirlo. Y la Biblia dice, pedid y se os dará. Sí, y en ese sentido, en ese contexto, Él nos está diciendo que debemos hacerlo. En Hechos, capítulo 5, versículo 32, allí dice algo interesante con relación a una de las condiciones que necesitamos tener para recibir el Espíritu Santo. Otra condición que necesitamos tener para recibir el Espíritu Santo es obedecer, dice allí. Necesitamos obedecer. O sea, la obediencia, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer. Entonces, ¿cómo es que yo para poder recibirlo tengo que obedecer? Cuando la Biblia nos habla de obedecer, se está dando a entender, no solo se está diciendo, bueno, tenemos que obedecer los mandamientos, obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer también las amonestaciones que nos da el Espíritu Santo. Hay que obedecerla. Muchas veces el Espíritu Santo nos corrige. Y en ese sentido, nosotros necesitamos obedecer. La Biblia allí dice que el Señor dará el Espíritu Santo a los que le obedecen. Sí, o sea, Él es el único que me ayuda a obedecer, pero una vez yo estoy en obediencia, Él me sigue dando el Espíritu Santo. Hay dos pensamientos del espíritu de profecía que nos ayudan a entender estas dos situaciones, estas dos condiciones para recibir el Espíritu Santo. La primera es el tema, digamos, de la obediencia, digamos, y la otra es el tema de pedir, ¿no? Entonces, con relación al tema de la obediencia, él nos dice lo siguiente, el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente: Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores. Luego dice, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Noten, Satanás no podrá engañarnos si nosotros obedecemos las amonestaciones que nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos amonesta, nos reprende, nos reprocha, nos dice, no hagas esto, no debes hacerlo, esto no es por allí, no está bien. Él nos está reprochando siempre, amonestándonos en nuestra mente. Entonces nosotros necesitamos obedecer esas amonestaciones del Espíritu. El deseado de toda la gente en la página 609 dice, únicamente aquellos
que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, es dado el Espíritu. Oigan bien, que únicamente hay una condición: a los que esperan, a los que velan y los que esperan que Dios les dirija, Dios le da el Espíritu. Y luego dice, el poder de Dios aguarda, y dice, el poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo, aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Dios está esperando que nosotros le pidamos el Espíritu Santo, y Él está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que un padre estar dispuesto a darle buenas dádivas a sus hijos. Aquí hay otra condición que necesitamos tener para poder recibir el Espíritu Santo. Aparece en Juan capítulo 7, versículo 37. Allí dice, si alguno tiene sed, venga. Sí, o sea, el Señor desea que nosotros anhelemos el Espíritu Santo. Si yo tengo sed, yo voy a buscar agua, voy a anhelar el agua. ¿Cuánto desearía tener agua? Buscar el agua. Pero si yo no siento la necesidad del Espíritu Santo, entonces tengo que pedirle a Dios que me dé esa necesidad. Debo pedirle a Él que me dé la necesidad de tener el Espíritu Santo. Porque una condición para nosotros recibir el Espíritu Santo es que lo anhelemos. Anhelemos el Espíritu Santo. Y entonces cuando lo anhelamos, vamos a pedirlo. En San Juan capítulo 7, versículo 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior brotará agua de vida, fuente de agua de vida. O sea, otra condición para nosotros recibir el Espíritu Santo es creer. Creer en Jesús, creer que vamos a recibir el Espíritu Santo. Es una condición, saber, estar seguro que el Señor nos va a dar su Santo Espíritu, porque ya Él lo ha prometido. Aquí este pensamiento de manuscrito 23 de 1886 dice así: y hacer que su espíritu descanse sobre los adoradores que anhelan solemnemente su gloria. Necesitamos anhelar, ansiar, como el siervo, dice la Biblia, clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, hay un clamor interno, hay un deseo, y el Señor nos va a dar ese deseo. Todos los que creen en Jesucristo como su Salvador personal tienen el privilegio de alimentarse de la palabra de Dios. Y luego dice, la influencia del Espíritu Santo convierte a esa palabra, o sea, la Biblia, en una verdad inmortal. O sea, necesitamos creer en Jesús para que el Espíritu Santo pueda esa palabra, la Biblia, convertirla en nuestra mente en una verdad inmortal. Aquí hay otra condición para recibir el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Allí dice que debemos andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es interesante esto, ¿no? Es interesante que el Señor nos está diciendo que nosotros, una condición para recibir el Espíritu Santo es que yo debo andar en Él. Una vez lo recibo, yo debo andar en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu nos llevará a nosotros, entonces, a no desear la carne, digamos, los deseos carnales, a no darle rienda suelta a nuestros deseos carnales. Generalmente uno tiene deseos carnales por la naturaleza carnal que tenemos. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos está diciendo, por favor, anden en el Espíritu. Si ustedes no quieren satisfacer los deseos carnales, si no quieren que los deseos carnales los molesten, estén allí luchando contra ustedes, anden en el Espíritu. Y entonces cuando andamos en el Espíritu, el resultado de andar en el Espíritu es que vamos a vencer todas
tentaciones, todos los deseos carnales, esos deseos que llegan, que batallan contra el alma. Entonces, el resultado va a ser por la obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, dice que otra situación para recibir el Espíritu Santo o condición es que estemos cimentados en el amor. Necesitamos cimentarnos en el amor. Otra vez, el que nos da el amor es el Espíritu Santo. Y si yo recibo el Espíritu Santo, entonces voy a ser cimentado cada día en ese amor que el Señor nos ha prometido a cada uno. Efesios 5:18. Ahí está otra condición para recibir el Espíritu Santo. Ahí dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ya hemos dicho en noches anteriores que cuando en el tiempo presente en la Biblia, que fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, aparece un verbo en tiempo presente, está diciendo que es una acción continua. Y cuando dice sed llenos, no quiere decir que ya una vez me llené, no. Está diciendo sigan siendo llenados. Es una acción continua que yo debo estar pidiendo constantemente el Espíritu Santo para que Él pueda habitar en nosotros. Entonces debo estar siempre solicitando el Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos dice algo interesante de lo que hicieron los primeros cristianos cuando estaban allí esperando el Espíritu Santo en el aposento alto. El Señor ya les había dicho, mire, esperen la promesa. Y luego entonces que hayan esperado la promesa, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8. Y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ellos no esperaron allí digamos, en ociosidad. Ellos estaban esperando allí en el aposento alto, dice el espíritu de profecía y la Biblia, estaban orando unánime juntos, resolviendo los problemas, los conflictos que tenían, porque estaban esperando la llegada del Espíritu. Una vez el Espíritu Santo llega a la vida de estos primeros cristianos, ellos no se quedaron, qué bueno, ya recibimos el Espíritu, ahora sí somos hijos de Dios. No, ellos lo que hicieron fue convertirse en testigos, o sea, en llevar el evangelio a otras personas, porque esa es la función del Espíritu. El Espíritu Santo nos da poder para testificar. Así que aquí encontramos entonces las condiciones que Dios espera que nosotros tengamos para que podamos recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cumpliendo esas condiciones.